Seguimos con el tema 4 del curso de filosofía. Este tema 4 está dedicado a la filosofía de la naturaleza y esta es la lección 16. Quiero subrayar algo que no tienen aquí en las diapositivas, y es que Darwin es un prototipo, un modelo de hombre ilustrado. La Ilustración, aunque en ella también había pensadores católicos, protestantes, al estilo de Descartes, que hacían un dualismo enorme entre su fe y la ciencia, el pensamiento, y luego querían que Dios hiciese de fuente de una manera extrínseca, voluntarista, pero practicaban el dualismo. Pero la Ilustración, aunque albergaba a esos pensadores, es una corriente radicalmente anticristiana, es una corriente radicalmente materialista, que tiene como uno de sus representantes más característicos a Darwin. Darwin lleva al mundo de la ciencia y en concreto a esta teoría de la evolución los principios de la Ilustración, queriendo hacer ver que en la creación del propio hombre, o en la aparición, porque ellos no aceptan el concepto de creación, lógicamente la creación implica fe en la trascendencia, en Dios. En la aparición del hombre, ellos no quieren ver la mano de Dios, de tal manera que el hombre no es más que un conjunto de células, no es más que un ser con una genética especial que va evolucionando, como hemos dicho, para adaptarse. Pero no hay que ver en él ninguna obra divina, ni en su origen, ni en su fin. Y esto tiene unas consecuencias desde el punto de vista filosófico, teológico, pero también social enorme. Hay algo, amigos, que nunca se suele enseñar en los colegios, pero que es una evidencia histórica, y es que la Ilustración es la madre del racismo contemporáneo. Y hoy, que se lucha tanto contra el racismo, es muy curioso cómo los que luchan, algunos de los que luchan contra el racismo, pero desde una postura equivocada, una postura también segregadora, porque solo habla de una parte de la verdad, pues estos que luchan de una manera equivocada contra el racismo defienden a la vez la Ilustración, o se basan en ella, obviando que es la Ilustración la que genera el racismo contemporáneo, por una sencilla razón. Si tú te basas en la postura darwinista de que el hombre es fruto de la evolución y esa evolución se da para adaptarse al medio y se adaptan los mejores, los más fuertes, entonces la conclusión es evidente. Los que hoy tienen el poder, los que tienen dinero, son los mejores. ¿Y quiénes son los mejores en tiempos de Darwin? Los europeos. Lógicamente, en tiempo de Darwin, siglo XIX, ¿quién tenía el dinero? ¿Quién tenía el poder? Los europeos. Y esto fue lo que justificó, amigos, así en todas las universidades. Esto se quiere ocultar, pero hay que ir a los textos originales y no hay que tener miedo de decirlo. Lo que justificó, por ejemplo, la colonización de África en el siglo XIX, que fue salvaje, a sangre y fuego, que no tiene nada que ver con lo que se hizo en América, que fue un encuentro, con todos los problemas que tienen los encuentros entre dos civilizaciones, porque traen enfermedades, etc. Pero el encuentro que se dio en América entre españoles, portugueses e indígenas fue un encuentro fundamentalmente respetuoso, y no tengo problema en repetirlo, fundamentalmente respetuoso, promocionante, fue fructífero, mestizo, y aquí estamos todos, ustedes todos son mestizos. La colonización que hizo sobre todo las potencias protestantes europeas, a raíz de las teorías racistas del evolucionismo materialista de Darwin, vamos a volver a este señor, y de todos
sus discípulos, que en definitiva es la Ilustración, esto, amigos, implicó, es lo que está en el fondo de la colonización salvaje, criminal, como nunca se ha hecho en la historia de la humanidad de África, en el siglo XIX. Y repito, es lógico, si es que toda teoría equivocada tiene efectos perniciosos y toda teoría filosófica, científica adecuada tiene frutos maravillosos. La cultura cristiana, que es la que impregnó el encuentro de estos dos mundos en América en el siglo XV y XVI, era la adecuada y por eso sus frutos fueron muy buenos, maravillosos, de lo mejor que ha habido en la historia de la humanidad. Y la cultura y la filosofía ilustrada materialista del siglo XIX es absolutamente equivocada y trajo la muerte, el asesinato, los genocidios de millones de africanos. O los mataban en África o los llevaron de esclavos a las plantaciones de los protestantes americanos. Esto hay que decirlo. El comercio de esclavos no lo hicieron los españoles. Algunos cayeron en ello, pero estaba prohibido por los reyes católicos y por sus sucesores. El comercio de esclavos estaba legalizado, que hay que decirlo, en la ilustrada Inglaterra, en la ilustrada Francia. Fueron los gobiernos ilustrados europeos, la mayoría de ellos protestantes, los que diezmaron África, los que cometieron los peores genocidios que se han conocido, que son, por cierto, la base de los genocidios nazis y comunistas. Hitler, y eso está documentado también, se inspira en estos genocidios que se hicieron en África. Porque el fondo es el mismo. Si el hombre es fruto de una evolución meramente materialista y sobreviven los poderosos, yo tengo que sobrevivir aplastando al otro. Si me puedo, es que soy más fuerte. Esto es una lucha entre monos. El evolucionismo materialista al final plantea la lucha entre primates. Si yo puedo matar al otro para quedarme con su territorio, con su palmera, con su mano de cambure, lo mato. ¿No ven que hay una lógica? Entonces hay una hilazón perfecta entre ilustración, colonización africana y también asiática y la neocolonización que padecimos aquí en América, después de la mal llamada independencia de nuestros países, que nos colonizaron estas potencias. Y hay una línea perfecta, repito, también con el exterminio que practicaron los nazis. Es la misma filosofía de fondo, la misma, que va increciendo. Y la misma los comunistas, 100 millones de asesinatos que practicaron los comunistas, con la misma filosofía materialista de fondo. Porque es muy importante que entendamos, amigos, que efectivamente este evolucionismo tiene mucho que ver tanto con el idealismo hegeliano como con el idealismo materialista marxista. Ambos se apoyan en la misma idea de la evolución, y estas son ideas filosóficas, Se apoyan en la idea de la evolución. Según Hegel, es la idea la que va evolucionando y va evolucionando hasta el punto de que su mejor obra es el Estado moderno, dice Hegel, que sería en este caso el Estado ario. Hegel soñaba con eso, no lo vio porque murió un siglo antes, pero los nazis se inspiraron en la filosofía hegeliana, porque para Hegel el Estado totalitario, el que controla todo, es la mejor concreción, el culmen de la evolución de la idea, del espíritu, decía él, Geist, que va evolucionando hasta el Estado totalitario. Y Marx decía lo mismo, pero en la evolución de la materia. Marx no creía en el espíritu, no creía en lo espiritual, y decía, todo es fruto de la evolución de la materia. Y por lo tanto, ¿qué es la historia? La historia es una lucha entre los que aspiran a tener todo lo material para ellos y los que se defienden contra eso. Una lucha de clases. Pero no es más que lucha en
sobrevivencia, lucha económica. Y todo lo que llamamos religión, cultura, política son superestructuras que quieren consagrar una injusticia o quieren acabar con ella. Bueno, pues para que vean que también estos movimientos que luego dan lugar al nazismo, al comunismo, tienen que ver mucho con el evolucionismo materialista que nace de la Ilustración. Así que, amigos, cuando luego venga la cultura de la cancelación, la cultura woke, a hablar de racismo y diga el racismo es fruto de la tradición judeocristiana, no les voy a decir lo que tienen que decirle en criollo, eso se lo dicen ustedes, pero no lo puedo decir porque están grabando. Pero simplemente argumenten, mire, estudie un poco, lea un poquito, aunque sea 10 minutos, y se dará cuenta que el racismo que está provocando estos problemas en tantos países es fruto de lo que ustedes están enseñando en la universidad, en los liceos, de la Ilustración, del evolucionismo materialista, que dio lugar a estas aberraciones que hoy están explosionando por todos lados, y en vez de ir a sus causas y cambiar el materialismo por la verdadera visión que es la cristiana, la seguimos consolidando. ¿Qué es lo que va a dar? Mayor problema, más división, más tribus, más enfrentamientos. Pasamos al quinto de los sistemas científicos y su vinculación con la filosofía. El quinto es el positivismo. La palabra positivismo no viene de lo contrario del negativismo, es decir, no se trata de ser muy optimista, ver lo positivo, sino que positivo es un término que se utiliza en filosofía y en ciencia para hablar de aquello que es constatable. Es decir, esto positivamente es un objeto, es decir, realmente es un objeto. Eso es lo que se refiere la palabra positivo. Por lo tanto, este método va a hacer mención a que solo lo que es cuantificable, observable, medible, es válido. Históricamente, el padre del positivismo es Augusto Comte, que vivió entre finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. Como ven, todos son hijos de lo mismo, de la Ilustración. Si no entendemos el fenómeno de la Ilustración, no entendemos a ninguno de estos señores, porque como antes hablábamos en el diálogo, la Ilustración fue el momento cumbre donde la historia gira y se cambia la versión cristiana por una versión radicalmente anticristiana y materialista. Y ellos son hijos de esta versión ilustrada. Dejamos aquí esta lección y continuamos ahora.